busca de las causas de la emergencia de resistencia bacteriana, de modo tal que tenemos que usar los antibióticos prudentemente, pero también tenemos que cuidar de estas otras presiones selectivas que pueden estar propiciando involuntaria e indirectamente resistencia bacteriana. Con esto concluyo esta primera sesión en la cual lo que les he querido transmitir es un repaso de cuáles son los tipos de antibióticos, de cuáles son los mecanismos generales de acción y los mecanismos generales de resistencia. Recordarles en este contexto que los antibióticos son fármacos sociales que afectan no solo al paciente, sino que afectan a la comunidad precisamente por la aparición de resistencia y que es necesario usarlos de una manera muy prudente, balanceando con cuidado el beneficio del paciente en lo individual y el riesgo que la colectividad sufre cada vez que prescribimos antibióticos. De ese modo, pues en las pláticas subsecuentes haremos recomendaciones sobre cómo usar los antibióticos de manera que optimicemos esta balanza. Muchas gracias. Doctora Amabile, pues ha sido una excelente plática muy completa sobre los antibióticos y los mecanismos de acción y resistencia. Y esto ha generado afortunadamente mucho interés en nuestro público y nos han hecho llegar varias preguntas. Le voy a presentar la primera. Señala lo siguiente: las condiciones del paciente como obesidad deben tomarse en cuenta para la selección de la terapia con antibióticos, es decir, pues, sobre todo la obesidad por las condiciones de inflamación crónica que el paciente presenta por la misma obesidad. El paciente obeso representa todo un reto y desafortunadamente un reto muy común porque estamos compitiendo entre el primero y segundo lugar en la tasa de obesidad a nivel mundial. Representa un reto por varias razones. Una es esta, la de una presencia de una condición inflamatoria permanente. Esta condición hace que las bacterias enciendan mecanismos que los hacen levemente resistentes a antibióticos, de modo tal que es necesario, desafortunadamente es difícil hacerlo en el paciente adulto, ajustar las dosis. Y es necesario también ajustar las dosis porque una dosis que es la estándar para el paciente normal de un antibiótico, pues esta dosis puede ser insuficiente para el paciente obeso por la simple distribución que tiene el fármaco en el organismo. Esto hay que cuidarlo especialmente en fármacos con altos volúmenes de distribución que se tienden a ir a las grasas, de modo tal que la concentración circulante, la plasmática y la que está en el fluido extracelular, disminuye de manera dramática y puede ser insuficiente. Por otro lado, se ha demostrado que el paciente obeso tiene diferentes tasas de metabolismo para algunos antibióticos, de modo tal que se pueden eliminar algunas veces más rápidamente. Esto se demostró apenas el año pasado, por ejemplo, para el caso del levofloxacino. Este antibiótico alcanza las mismas concentraciones en el paciente obeso que en el paciente en su peso normal, pero se elimina de una manera muchísimo más rápida, sin que sepamos por qué, de modo tal que la duración de la concentración plasmática por arriba de la inhibitoria se hace mucho más breve. Entonces, sí, desafortunadamente no tenemos mucha forma de modular la dosis en el paciente adulto porque son dosis estándar, sobre todo en el medio ambulatorio, y por otro lado sabemos todavía muy poco, pero esto es algo que lentamente tendremos que ir aprendiendo porque la población obesa desde luego va en un aumento alarmante. Efectivamente, es un problema muy serio esto de la obesidad. Tenemos otra pregunta de nuestro auditorio que señala, por el mecanismo de acción de los antibióticos, si un paciente es alérgico a un aminoglucósido o a un betalactámico, por ejemplo, ¿será alérgico a todos los antibióticos del grupo? Esto es algo que, bueno, no siempre es el caso y el mejor ejemplo, el más conocido, es la alergia a las penicilinas. Solamente una fracción muy pequeña de los pacientes alérgicos a penicilinas son también alérgicos a cefalosporinas, que todos son betalactámicos. Sin embargo, pues es un riesgo que hay que considerar y dada que la reacción alérgica puede ser extraordinariamente violenta y poner incluso en riesgo la vida del paciente, pues esto hay que manejarlo con extraordinaria cautela. Por otro lado, también hay que decirlo, los pacientes a veces exageran y nos alertan que son alérgicos a uno u otro antibiótico cuando probablemente lo que hayan desarrollado haya sido un rash cutáneo
que no es una reacción alérgica, es un efecto adverso, si se quiere, que puede incluso ni siquiera haber estado relacionado con el medicamento, sino haber sido una mala coincidencia, pero el paciente nos alerta, soy alérgico a este medicamento, y esto pues nos imposibilita usar toda la clase terapéutica. Mi recomendación es, uno, tengan mucho cuidado, porque sí se puede poner en peligro la vida del paciente, y pues es un riesgo que no vale la pena correr. Pero si no quedan opciones, si la resistencia bacteriana, las condiciones del paciente obligan a hacerlo, pues habría que hacer las pruebas necesarias para demostrar que no hay esta respuesta alérgica antes de administrarlo de manera sistémica. Perfecto, doctor, porque efectivamente los pacientes, como dice usted, a veces exageran, se confunden con los síntomas y generan un problema para la decisión del médico en la administración de los fármacos. Otra de nuestras preguntas muy interesante es la siguiente. En el paciente con insuficiencia hepática y con gastritis infecciosa, ¿qué antibióticos recomendaría usted para prevenir la posible presentación de una encefalopatía hepática? Bueno, el paciente con insuficiencia hepática tiene varios problemas y cuando estamos hablando, por ejemplo, si ya estamos hablando de encefalopatía hepática, este paciente pues, es un paciente que tiene una cirrosis terminal, es un paciente que tiene un muy pobre metabolismo de aminoácidos y esto hace que se descarguen estos aminoácidos a la vía digestiva, las bacterias los metabolizan, generan amoníaco como metabolito y esta es la causa de la encefalopatía hepática. Las opciones de tratamiento antimicrobiano son muy claras, se ha utilizado tradicionalmente neomicina, que es un aminoglucósido, este se administra por la vía oral, se absorbe muy poco, de modo tal que la toxicidad es limitada. Desafortunadamente la neomicina, como todos los aminoglucósidos, solo actúa sobre las bacterias aerobias y la gran parte de la microbiota intestinal es anaerobia, de modo tal que pues estamos afectando cuando mucho a la mitad de la población bacteriana intestinal. Esta rifaximina recién llegada, aunque no es un fármaco nuevo, tiene más de 15 años, pero está recién llegada al mercado mexicano, la rifaximina podría ser una opción interesante. Nuevamente hay que manejarla exclusivamente en estos casos y en los casos en los que se necesite esta muy, entre comillas, esterilización del tracto intestinal previo a una cirugía, por ejemplo, son las dos únicas indicaciones en las cuales la rifaximina se debe usar y ha demostrado tener un éxito importante, no solamente en el manejo de la encefalopatía hepática, sino incluso en este síndrome de colon irritable, que es una de estas enfermedades recién llegadas al medio y que en realidad deberíamos de poder manejar más con probióticos y otras intervenciones que no lleguen al extremo de antimicrobianos, pero que al final de cuentas sí hay estudios clínicos que demuestran la actividad de la rifaximina en este contexto. Excelente, doctor, que tengamos esa alternativa ahora. Así es. Muy bien, y nuestra última pregunta señala que en el paciente diabético con infección urinaria, si está indicada la asociación de ciprofloxacina con ácido nalidíxido como manejo general. Una recomendación general para el paciente ambulatorio es eviten las combinaciones. Las combinaciones de antibióticos con muy pocas excepciones, desde luego la tuberculosis, desde luego la erradicación del Helicobacter pylori, con muy pocas excepciones, la combinación de antibióticos no debe usarse en el paciente ambulatorio. Usualmente un solo fármaco debe de hacer el trabajo y de esa manera evitamos interacciones, evitamos toxicidad y evitamos resistencia. La combinación que le menciono en particular, ácido nalidíxico con ciprofloxacino, esta vez la peor combinación posible. Son dos medicamentos de la misma familia que actúan exactamente del mismo modo, de modo tal que no se gana nada combinándolos. En ocasiones se ha hablado de efectos sinérgicos, que son de esas cosas que quedan mucho en cosas in vitro y rara vez trasladables in vivo, pero podemos hablar de sinergia entre beta-lactámicos y aminoglucósidos, entre beta-lactámicos y fluoroquinolonas, pero fármacos del mismo grupo, poner por ejemplo dos cefalosporinas juntas no tiene ningún sentido, dos macrólidos, dos aminoglucósidos. En este caso estamos hablando de dos fluoroquinolonas. Siempre habrá, incluso en el paciente diabético, insisto, en condiciones de paciente ambulatorio, siempre habrá un solo antibiótico que pueda hacer el trabajo. En este caso particular, infecciones en el paciente diabético, infecciones de la vía urinaria, hay que recordar el papel importante que tiene la nitrofurantoína en el manejo de infecciones bajas.
las quinolonas como cipro o levofloxacino en el manejo de infecciones altas que no requieran hospitalización. Son dos antibióticos que son opciones muy importantes porque las tasas de resistencia son bajas y la efectividad es alta. Si esto no está haciendo el trabajo, probablemente recurrir a cefalosporinas de tercera generación. Pero combinar antibióticos en general no es una recomendación válida para el paciente ambulatorio. Pues esta es una excelente respuesta porque el público que tenemos principalmente escuchando en estas pláticas es médicos que están atendiendo a población ambulatoria. Entonces es excelente que tengan esta nueva información o por lo menos reiterarles la importancia de la monoterapia en estos pacientes, ¿no? Pues doctor, con esto terminamos esta sesión, le agradezco mucho, estoy segura que nuestros escuchas estarán muy satisfechos con la plática y seguirán estudiando el tema para su mayor beneficio y beneficio de los pacientes. Muchas gracias y pasaremos a la siguiente plática después de unos minutos. Gracias. No olvide que Master Program tendrá para usted los siguientes cursos en vivo: farmacología y